Nos quisieron hundir. Un senador estadounidense firmó los documentos oficiales para aplastarnos, para obligarnos a arrodillarnos, esperando que México temblara de miedo y cortara sus propias exportaciones de forma voluntaria. Estamos hablando de más de $1,000 millones en juego directo sobre la balanza comercial. ¿Y saben qué hizo México ante la amenaza? Absolutamente nada. Ni una marcha en las calles, ni una represalia arancelaria inmediata, ni una sola palabra de pánico en los canales diplomáticos oficiales. Solo un silencio absoluto y estratégico, porque el aparato de inteligencia económica mexicano sabía algo que ese senador era demasiado arrogante para entender de raíz. Sabía que la trampa no estaba diseñada para el lado mexicano, estaba colocada del lado de él. Y cuando Washington finalmente cayó en ella, fueron sus propios ciudadanos y sus principales cadenas corporativas los que terminaron parando la cuenta completa. Nosotros no tuvimos que mover un solo dedo. Ellos mismos se dispararon en el pie por pura presión política interna. Así es como opera la Realpolitik en el comercio global contemporáneo. El senador por el estado de Florida, Rick Scott, decidió que ese era el momento perfecto para iniciar una ofensiva comercial de alto perfil mediático. Subió a la tribuna del Capitolio frente a las cámaras de las principales cadenas de televisión con una narrativa muy clara: proteger la seguridad alimentaria y la soberanía de la producción nacional estadounidense. En un acto sumamente publicitado, firmó una petición formal exigiendo al Departamento de Comercio y a la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos la imposición inmediata de aranceles punitivos y cuotas de importación estrictas contra las fresas y los tomates provenientes de territorio mexicano. Un golpe directo diseñado para desestabilizar el sustento económico de miles de familias en los estados de Sinaloa y Michoacán. La retórica oficial empleada en Washington se blindó con etiquetas técnicas sofisticadas. Se habló abiertamente de prácticas de dumping, de supuestos subsidios estatales encubiertos y de la urgencia de salvar de la quiebra a los agricultores locales de Florida. La clásica retórica populista de burócratas de oficina que jamás en su vida han pisado un campo de cultivo real ni entienden el comportamiento de la tierra. Su apuesta estratégica era casi infantil. El ala dura de Washington asumió el supuesto de que México entraría en pánico financiero, que cedería a negociar desde una posición de debilidad y miedo, y que limitaría de manera voluntaria sus envíos para complacer a las minorías agrícolas estadounidenses. Se lo prometieron a sus bases electorales como una victoria geopolítica total y rápida, pero cometieron un error de cálculo matemático y logístico verdaderamente fatal. Mientras las cámaras de televisión grababan los discursos triunfalistas en el Capitolio en Washington, en el corazón del Valle de Culiacán eran las 5 de la mañana. Don Refugio, un jornalero agrícola de 52 años, ya sumaba más de 2 horas de intensa jornada diaria, surco por surco, recolectando tomates bajo el mismo método generacional que aprendió de su padre y que ahora hereda a sus propios hijos. Al ser cuestionado esa misma mañana sobre las amenazas latentes de aranceles superiores al 20% provenientes del norte, su respuesta fue un simple y frío encogimiento de hombros. Y esto no ocurrió por una falta de interés en su economía, sino por un entendimiento sumamente profundo del mercado real y sus dinámicas físicas. La realidad que Washington ignora es que la tierra no obedece los decretos políticos del Congreso estadounidense. El clima fértil del Bajío y del norte mexicano no lee los memorándums burocráticos firmados en las oficinas climatizadas de Florida. Cuando el implacable invierno boreal se consolida en el hemisferio norte, los campos agrícolas de Estados Unidos se congelan por completo,
sus plantas mueren bajo la escarcha y sus cadenas de distribución interna se vacían. Es exactamente en ese punto donde la extrema vulnerabilidad estructural del gigante del norte queda completamente expuesta ante el mundo. Estados Unidos necesita los suministros de México, no por una cuestión de diplomacia comercial, sino por una estricta y urgente necesidad biológica de consumo masivo. Lo sabe perfectamente el transportista que hace fila en la aduana de Nogales, la empacadora en Zamora y absolutamente todo el engranaje logístico que conecta a ambos países. Detengámonos a analizar los datos macroeconómicos duros que los medios corporativos estadounidenses omiten de manera deliberada en sus coberturas. Los Estados Unidos pueden ostentar con orgullo el Producto Interno Bruto nominal más alto del planeta y la fuerza militar con mayor capacidad de despliegue global. Pero la dura realidad del mercado indica que cada invierno esa superpotencia es físicamente incapaz de colocar un solo tomate fresco o una fresa de calidad en las mesas de sus ciudadanos utilizando únicamente su producción interna. La naturaleza y los ciclos climáticos no negocian con los comités de la Casa Blanca. De acuerdo con los registros históricos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, México produce y exporta de manera sostenida el 82% de todas las fresas de invierno y más del 70% de los tomates frescos que se consumen en todo el mercado norteamericano. Estamos hablando, en términos prácticos, de un monopolio geoclimático de carácter natural. Un volumen de producción de esta magnitud es matemáticamente imposible de reemplazar en el corto o mediano plazo mediante la imposición de un arancel, ni con la inyección de subsidios federales multimillonarios, ni mucho menos con discursos electorales en el estado de Florida. Al intentar castigar al productor mexicano, los estrategas de Washington activaron, sin darse cuenta, un mecanismo de presión inflacionaria directa en su propia economía de consumo diario. En el instante preciso en que las alertas arancelarias se encendieron en los sistemas financieros, las primeras señales de alarma no se registraron en las oficinas de la Secretaría de Economía en la Ciudad de México. Los teléfonos comenzaron a sonar con urgencia en los cuarteles generales de corporaciones multinacionales como Walmart, Costco, Target y Kroger. Las cadenas de retail más grandes del planeta se enfrentaron súbitamente a la perspectiva real de un desabasto crítico e inminente en sus departamentos de perecederos. El costo operativo derivado del arancel del 20.91% no fue absorbido en absoluto por los productores del campo sinaloense. Se transfirió de manera automática e inmediata al precio final pagado por los ciudadanos comunes en las cajas registradoras de Texas, California y Nueva York. Las métricas oficiales publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos confirmaron el peor escenario para los promotores de la medida: un repunte inflacionario artificial en la canasta básica familiar. El senador Scott prometió blindar la economía regional de su estado y terminó encareciendo el costo de vida y el desayuno de sus propios votantes. Todo para beneficiar a un grupo de presión agrícola local en Florida que es estructuralmente incapaz de cubrir la demanda total de la Unión Americana. México no tuvo la necesidad de diseñar represalias arancelarias agresivas, ni de iniciar disputas diplomáticas desgastantes. Solo tuvo que seguir existiendo, produciendo con la misma calidad de siempre y demostrando con hechos que en la cadena de suministro internacional existen actores que simplemente resultan irreemplazables para la estabilidad social. Esta coyuntura representa una de las lecciones de poder asimétrico más claras de la era económica moderna. En un entorno global profundamente interconectado, el actor que grita con mayor fuerza en los medios o el que posee la capacidad de emitir la firma digitalizada más imponente en un decreto
no siempre es el actor que retiene el control estratégico real de la situación. Mi veredicto como analista es que la ofensiva agrícola lanzada por Washington en 2026 dejó al descubierto de forma definitiva los límites prácticos de la coerción arancelaria en mercados altamente integrados bajo el marco del TEMEC. La ventaja competitiva fundamental de México no radica en acuerdos políticos volátiles o modificables al antojo del Congreso estadounidense. Está sólidamente blindada por 3 generaciones de especialización técnica, una infraestructura logística transfronteriza perfectamente integrada y una latitud climática que nadie en el norte puede comprar con dinero federal. Cuando un Estado soberano posee el control absoluto del flujo de un recurso crítico de consumo básico y diario, la estrategia óptima jamás será el conflicto abierto, sino la resistencia pacífica y el mantenimiento del suministro. La arrogancia de los actores políticos tiende a colapsar tarde o temprano, bajo el peso inevitable de sus propias ineficiencias macroeconómicas. El jugador que posee las cartas ganadoras en la mesa no tiene ninguna necesidad de golpear la madera. Solo necesita mantener la calma y esperar a que el invierno comience. Lo que acabamos de presenciar con los mercados del tomate y la fresa mexicana no constituye un evento aislado ni una anomalía del sistema comercial. Es exactamente la misma dinámica de interdependencia asimétrica y fricción geopolítica que en este mismo instante se está estructurando silenciosamente en sectores tan estratégicos para el futuro como el acero industrial, el maíz amarillo tecnificado y las reservas de litio. La pregunta geopolítica de fondo que debemos plantearnos con absoluta seriedad es la siguiente. ¿Tiene la Unión Americana una alternativa económica real a largo plazo para romper de forma definitiva esta dependencia respecto al campo mexicano? ¿O este recurso estratégico geoclimático mantendrá a las administraciones de Washington supeditadas a las condiciones de nuestro territorio de manera permanente? Analicemos los datos duros e intercambiemos perspectivas en la sección de comentarios.